Muy buenos días a todos. Hoy mi grupo y yo estamos muy felices de hablarles un poco sobre la obra literaria de Pablo Neruda titulada 20 poemas de amor y una canción desesperada. Los integrantes de este grupo son Melissa Trujillo, Mike Cevede, César Velázquez y mi persona, Erika Sene. Aquí en el índice podemos observar los temas que vamos a tocar al transcurso de esta presentación. Primeramente, vamos a empezar con una frase de esta obra literaria que nos da a conocer el sentimiento transmitido por el libro. Y dice, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Con esto en mente, hablemos sobre el autor. Pablo Neruda. Pablo Neruda era un poeta y político chileno y venía de una familia muy pobre y a los 19 años alcanzó un nivel de fama muy alto y bueno, nació en Parral, Chile, 1904 y murió en Santiago de Chile en 1973. Fue un poeta chileno, obtuvo un premio Nobel de la Literatura en 1971 y una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. A la juventud de Pablo Neruda pertenece el que es un acaso del libro más leído de la historia de la poesía, de 20 poemas de amor y una canción desesperada en 1924. Escrito a los 20 años, se había editado 2 millones de ejemplares a la muerte de su autor. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el resumen del libro. Eh, este libro en sí es particular. Se podría decir que ya desde el título podemos ver que va a ser un libro de amor, pero cuando vamos avanzando con los poemas, podremos darnos cuenta que también se encuentra en esa lectura recuerdos y sentimientos de abandono. La obra también afloja sentimientos como melancolía, un amor ausente, desesperación, y cuando vamos avanzando junto con esta lectura podremos sentir un sentimiento de tristeza. A su vez, muchos de los poemas que se ven son fuertes y concretos. Eso es algo que quería dejar Pablo Neruda. Poemas cortos, porque sí, en el libro se van a encontrar poemas cortos, pero no es un libro muy extenso. Pero podremos encontrar poemas tan profundos que nos van a dejar con un pensamiento que era lo que Pablo Neruda era lo que quería hacer con nosotros, los lectores. El tema central de esta magnífica obra viene siendo emociones recurrentes al transcurso del libro. Esta obra no se enfoca en una mujer en específico, sino que en un sujeto universal. En sus poemas existe la tendencia de hablar sobre el amor en sus versos, como lo indica el título, pero también habla sobre las implicaciones de este, tales como el recuerdo y el abandono, al igual que la nostalgia y la sensualidad. Describe a la mujer como una obra de arte, un poder supremo y hermoso. Todas estas emociones abarcan la obra completa, haciéndolo el tema central. Es increíble pensar que tan solo a los 19 años el poeta pudo expresarse de manera tan divina, pintando una bella imagen a través de sus palabras. Y bueno, solamente quería mencionarles también las características de esta obra. Son un poquito más formales. Por ejemplo, Neruda utiliza estrofas de 4 versos y en cada verso contiene 14 sílabas de extensión. Esta estructura se le conoce como cuartetos alejandrinos. También Neruda emplea los versos de arte mayor. Cuando no son alejandrinos, es decir, utiliza endecasílabos, dodecasílabos y trisdecasílabos. Y por último, la otra característica presente es que utiliza mayormente las rimas asonantes y el uso de estrújulas y agudas cuando se encuentran al final de más de la mitad de los versos de arte mayor. Importancia literaria de Pablo Neruda. Pablo Neruda marca una gran huella en la literatura hispanoamericana, actuando en el movimiento que se desarrolló en la época llamado el vanguardismo. El vanguardismo es donde se manifiesta como pionero y excelente personaje representativo. Además de esto, fue uno de los primeros autores en su época de representar a la mujer como una obra de arte de manera general. Además de esto, es importante resaltar que Neruda es el ganador del Premio Nobel en Literatura gracias a sus valiosos y novedosos trabajos, dejando aportes y un maravilloso legado. Ahora vamos a ver un video cortito sobre Pablo Neruda.
Pablo Neruda fue un poeta chileno. Fue el hijo único de una maestra y de un empleado de tren. Aunque eran pobres y llevaban una vida difícil, antes de los 20 años, Pablo logró escribir libros de poemas, como Crepusculario y 20 poemas de amor y una canción desesperada, su obra más leída. A lo largo de los años, Pablo escribió intensos poemas de amor, poemas que defendían los derechos de los pobres y hasta poemas sobre cosas comunes, como el fuego, los calcetines o la sopa. Su obra comprende más de 45 libros. Ha sido traducida a más de 35 idiomas y es leída por millones. Pero además de escribir, Pablo cumplió misiones heroicas. Cuando vivió en Europa, consiguió colocar en un barco a más de 2.000 refugiados de la Guerra Civil Española para que escaparan a Chile. Y cuando lo trataron de poner preso por sus ideas, escapó cruzando los Andes en auto, a pie y a caballo, a través de ríos y montañas. Por la importancia de sus poemas, Pablo Neruda recibió el prestigioso Premio Nobel de Literatura. Y por su constante lucha por los más necesitados, es orgullo para la humanidad. Celebra con nosotros el talento latino en el mes de la herencia hispana por si vivis. A continuación, nuestras conclusiones. Yo quiero concluir dando esta pequeña frase, que el verdadero verso viene del corazón. ¿Pero por qué? Porque con este libro habla sobre el amor perdido, un amor cercano, lejano, el placer de amar y el sentimiento de la pérdida del amor. El autor quería transmitir ese sentimiento o ese pensamiento al lector, o sea, nosotros, transmitirnos ese sentimiento fuerte que muy pocos autores de libros son capaces de hacer. Pablo Neruda fue una figura clave de la cultura y política del siglo XX, impactado notablemente en la sociedad y en el mundo artístico internacional. El poeta, además de ser un excelente escritor, se convirtió en el portavoz de las masas, acogía las denuncias, invocaciones e historia épica del continente americano. Bueno, Pablo Neruda me parece muy impresionante porque para tener sus 19 años se volvió muy famoso y una persona muy reconocida. Y bueno, para mi conclusión quiero mencionar que todo sobre este libro es arte. No solo la belleza de las palabras y las pinturas hermosas que pinta con ellas, sino que también la precisión en la construcción de cada verso, estrofa y en los poemas en sí. Se anota todo el trabajo y el esfuerzo y la emoción que entraron a cada palabra. La verdad es que es una obra única. Muchísimas gracias. Sheesh.